Bien, comenzamos a hablar acerca de ingeniería de software, pero particularmente sobre los casos de uso. Habíamos dicho que básicamente los diagramas de casos de uso es una manera de captar los resultados del análisis del diseño y que en general el diagrama de caso de uso lo que va a mostrar o va a describir es la manera en que se usará el sistema, es decir, su finalidad. Básicamente eso es a lo que apunta, a describir las finalidades esenciales de este sistema a partir de este diagrama en el que, como vemos o como analizaremos más adelante, se valdrá de básicamente tres componentes. Entonces, ¿cómo realizar un diagrama de caso de uso? Nos vamos a valer de elementos tales como figuras de línea, las líneas propiamente dichas y los óvalos, sabiendo que hablamos de actores, que hablamos de líneas o conectores y que hablamos de casos de usos. En el caso de el actor representa a alguien que actúa en el sistema. En el caso de los conectores, que son líneas, pueden ser punteadas o continuas, con flechas o sin flechas, y que van a indicar la relación entre el actor y el óvalo o caso de uso. Y los casos de uso, en tanto, lo que representan o lo que van a indicar es decir, básicamente van a tener algún texto que va a proporcionar una descripción básica acerca de los mismos. Lo que busca estos diagramas es captar los objetivos más grandes de un sistema, y el texto lo que va a aportar es un mayor detalle sobre lo plasmado por los casos de uso. Y no solo se van a registrar los usos primarios, sino que también se podrán registrar los usos secundarios. Los diagramas de caso de uso nos proporcionarán de forma implícita varias oportunidades significativas para administrar el desarrollo de nuestro sistema. Respecto del establecimiento de prioridades de las capacidades, en esencia lo que tenemos que pensarlo a los diagramas de caso de uso como una lista de cosas por hacer, ¿sí? Una lista de cómo cuando vamos de compra al supermercado. Así lo podemos asociar a los diagramas de caso de uso. Y por otro lado, al establecer prioridades de los usos, con frecuencia tenemos la oportunidad de hacer con ventajas determinados movimientos respecto de las características del diseño, el presupuesto, como también del propio programa. Y ya que se va a registrar con mucha claridad los casos deseables de uso, es que podemos establecer prioridades, como también realizar cambios sobre estos si es que fueran necesarios. Y por eso es que siempre decimos que es mucho más fácil realizar cambios en el diagrama de caso de usos que en las líneas de código. Ahora bien, con respecto a la comunicación que facilita estos diagramas de caso de uso, la comunicación con los no tecnófilos, decía, lo que se plantea es que de ninguna manera podemos perder de vista acerca de el uso, de los casos de uso, valga la redundancia, y es que debido a su sencillez se convierten en un medio fácil de transmisión a fin de poder comunicarnos con los no tecnófilos, es decir, a estas personas a las que vamos a llamar usuarios o clientes. Y debido entonces a que los casos de uso son visuales y sencillos, es que nuestros clientes o usuarios nos pueden proporcionar una retroalimentación muy importante, ya que a partir de allí podríamos detectar que estamos cometiendo o no algún tipo de error u olvido en nuestro análisis y realizar las correcciones entonces, como decíamos, en nuestro diagrama, en lugar de tener que hacerlo ya sobre el código. Bien, los símbolos con los cuales
llevaremos adelante el desarrollo de los diagramas de caso de uso, ya se han indicado claramente cuáles son, pero no está mal recordarlos nuevamente. Hablamos de las figuras, que son los actores, hablamos de las líneas, que son los conectores, y los óvalos o aquellos casos de uso. Respecto de los símbolos del actor, lo que tenemos que tener presente es que el actor representa participantes en los casos de uso, y estos pueden ser, los actores, personas, y si fuese una persona no hay manera de representarlo en el código, pero también pueden ser subsistemas, y si son subsistemas, lo que vamos a representarlos a partir de subprogramas. Pero también, aun cuando sea un subsistema, también usaremos el mismo actor como si fuese una persona. Los actores se irán descubriendo con el resultado del análisis, por supuesto, y será interesante ir describiendo, por supuesto, cuál es el papel que le corresponde a cada uno de estos actores dentro del sistema. Respecto de los casos de uso, el símbolo de caso de uso se utiliza, decíamos, para representar capacidades, y a los casos de uso se les debe dar un nombre, como también una descripción mediante un texto. Y este texto lo que tiene que hacer, entre otras cosas, es describir cómo inicia y cómo va a finalizar el caso de uso. Y por supuesto que incluye una descripción, la cual habíamos ya mencionado, que lo que hace es describir brevemente la capacidad que tiene ese caso de uso, así como también el escenario de apoyo y los requisitos no funcionales que presentan o que se describen en esos casos de uso. Con respecto a los conectores, el tercer elemento que conforman aquellos con lo cual vamos a graficar nuestros diagramas de caso de uso, dado que los diagramas de caso de uso pueden tener, sin lugar a dudas, múltiples actores, como también casos de uso, y que estos pueden estar asociados, los casos de uso, digo, con los actores, o entre sí mismos los casos de usos, es que necesariamente o se vuelve necesario la utilización de conectores para indicar la manera en que ambos están asociados, es decir, sea actor caso de uso o caso de uso caso de uso. Los estilos de los conectores pueden cambiar sin lugar a dudas, y también por supuesto que pueden tener adornos y o anotaciones. Respecto de los estilos de líneas para los conectores, bueno, un conector puede ser de una línea simple, y cuando es una línea simple, este conector se va a llamar de asociación, y básicamente cuando hablamos de asociación, básicamente lo que nos va a mostrar 6 es de la tarde, en punto. cuáles son los actores que están relacionados con qué casos de usos, ¿sí? Repito entonces, básicamente nos encontraremos con tres tipos de conectores. El conector más habitual es el de una línea simple, que se conoce como asociación, y lo que muestra básicamente es qué actores están relacionados con qué casos de uso. Un segundo tipo de conector es el de una línea punteada con una flecha direccional, como se muestra en el gráfico, y este tipo de relación normalmente se conoce como dependencia, y la flecha apunta hacia el caso de uso del cual depende. En este caso, por ejemplo, lista de trabajos depende del caso entrar. Y el tercer tipo o estilo son los de líneas dirigidas con un triángulo hueco, al cual se lo conoce como generalización. En los diagramas UML, la generalización se lo asocia o se lo conoce como el de herencia.
Y en las relaciones de generalización, la flecha apunta a la cosa o caso de uso sobre el cual nos estamos expandiendo. Es decir, al revés del conector, del tipo de conector que se explicaba en segundo orden. Respecto de los adornos que pueden incluir los conectores, básicamente entendemos que los diagramas de caso de uso fomentan el menor o la menor cantidad de uso de texto posible, porque las imágenes pueden transmitir una gran cantidad de información. Sin embargo, los diagramas UML no se obtienen por completo de la utilización de texto. Ya hemos explicado que existen muchas veces la necesidad de incluir texto porque no encontramos un gráfico o una manera de representar una determinada propiedad. La manera de mostrar multiplicidad, en tanto, los conectores pueden tener notaciones de multiplicidad en cualquiera de sus dos extremos, y esto va a indicar el conteo de posibles cosas. Es decir, un asterisco podría significar, por ejemplo, que hay muchos actores en el análisis, y en lugar de incluir todos los actores, lo único que se incluye es un asterisco a fin de representarlo. Respecto del estereotipo de los conectores, una notación común en los conectores, decíamos, es el estereotipo. Básicamente lo que hacen es agregar detalles a la relación entre los elementos de un diagrama de caso de uso. Aquí el estereotipo es incluir. Entonces lo que vemos, en la gráfica, ¿no? Entonces lo que vemos es que el estereotipo irá incluido entre el símbolo de comillas angulares o menor y mayor, pero repetido dos veces, ¿no? Un estereotipo, ¿sí?, se muestra básicamente, entonces, de acuerdo a la gráfica, como un carácter que decíamos un carácter o texto, ¿sí?, que va a estar encerrado entre estos elementos que mencionaba, esto es, las comillas angulares. Y, por ejemplo, de acuerdo a la gráfica, si decimos que crear lista de trabajo incluye entrar, ¿sí?, porque para poder crear la lista de trabajo primero habrá que entrar a ese caso de uso, entonces podemos representar un estereotipo incluir colocando una anotación en el conector de dependencia, como lo indica la figura. Bien, esto es entonces el inicio de los diagramas de caso de uso y cómo vamos a ir confeccionándolos.